Esta predicación tiene una historia y tiene una historia personal y sé que es una historia también de varios de ustedes, o si no, de algunos cercanos suyos, ¿ya? Que tiene que ver particularmente con la salud mental. ¿Sí? Los últimos años dentro de la sociedad han sido años donde la salud mental ha sido un tema que ha crecido significativamente, ¿ya? Particularmente tiene que ver también con la pandemia. Ya la pandemia estalló diversas problemáticas de salud mental. ¿Por qué quería hablar un poco de este tema? Ya, porque es un tema muy contingente hoy día en la sociedad. Ya, entre nosotros, independientemente que uno tenga o no tenga un diagnóstico, ya tenemos una mente, ¿sí? Y esa mente a veces es afectada, ya por diversas circunstancias que vivimos en la vida. Y acá hay un consejo súper claro de Dios para cómo enfrentar un poco el tema de la salud mental. Algunas cosas que comentar de inicio, ¿ya? Una primera cosa es que hay que entender, voy a poner esta mejor, no, esta está bien. Hay que entender que el tema de la salud mental justamente es salud mental. Imagínense que, no sé, me estoy jugando la pelota como le pasa a varios acá y se lesionan. Ya, y no sé, se rompen se desgarran algún músculo, todo eso. Y uno le dice, no, camina normal, si no pasa nada, dale nomás y qué tanto, ¿no? ¿Sí? No, obviamente no diríamos eso, ¿sí? Pero como sociedad a veces no estamos tan educados en este tema y a veces lo hacemos con las enfermedades de salud mental. ¿Sí? Entonces es un tema en el cual yo particularmente he aprendido mucho durante este año y creo que tenemos la responsabilidad social ya de poder aprender un poco de estos temas. Una conocida me dijo que esta imagen le llamó mucho la atención. Ya, su hija está viviendo problemas de depresión y suicidio y dice que le mostraron esta foto y esta foto como que le impactó. ¿Ya? Porque se dio cuenta que la situación que estaba viviendo su hija no era solamente un tema anímico, ¿ya? Sino era un tema físico. Dos cerebros comparados de una otra forma a la actividad cerebral respecto a la situación de depresión, ¿ya? Entonces, el cerebro es un músculo, ¿ya? Y todas las cosas que tienen que ver con las emociones, bueno, no sé si todas, pero las emociones tienen un correlato físico, ¿sí? Y ese correlato físico se expresa en el cerebro. Y por eso es tan importante el tema de nuestro cerebro y nuestros pensamientos, ¿ya? El qué pensamos, el cómo pensamos, tiene una relación con nuestro sistema biológico y tiene una relación con nuestro cuerpo, con todo el tema. Esto es algo que hoy día en la ciencia es bastante, bueno, se ha avanzado bastante, pero es bastante nuevo. Hay mucho que se desconoce. Yo tengo la oportunidad de donde trabajo, hay un laboratorio de neurociencias y he conversado con algunos colegas, ¿ya? Y hay muchos temas de investigación hoy día que están en boga. O sea, es como una temática abierta de una otra forma para la ciencia, hay mucho misterio. Pero lo que sí se sabe, que hay una relación de una otra forma en lo que pensamos y lo que pasa físicamente en nuestro cerebro. Ir al corazón, ir a la mente es un proceso bien, bien personal, ¿ya? Y bien especial cuando uno lo hace de la mano de Dios. Y una de las cosas tiene que ver con el trato amoroso hacia uno mismo. ¿A qué me refiero con esto? Jesús, enseñando, habló de cuál era el principal mandamiento, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, el autocuidado, el amor a uno mismo, es parte esencial de una otra forma de lo que es el sueño de Dios para nosotros, ¿ya? Estar bien, poder disfrutar la vida, poder tener bienestar. La pregunta es cómo tener un trato amoroso, ya cómo amarnos nosotros mismos en nuestra mente. Y este pasaje que vamos a estudiar habla mucho de este tema, ¿sí? De una actitud ante la vida. ¿Ya? Con esto no quiero decir que todos los problemas de salud mental se resuelven con actitud ante la vida. Quiero ser súper claro en eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra actitud ante la vida va a afectar mucho en nuestra mente, ¿ya? Y particularmente en la salud mental, ¿ya? De todas y todos. Y Pablo acá es un ejemplo de esto. ¿Quién dice esto? ¿Ya? Lo dice una carta que la escribe Pablo, ¿ya? ¿Quién fue Pablo?
fue alguien que dentro de su juventud y su vida radical tuvo un encuentro con Jesucristo y esto revolucionó su vida por completo, ¿ya? Fue un revolucionario en la historia, ¿ya? Que dedicó toda su vida por lo que él había encontrado, que le había dado sentido y significado, que era un encuentro personal con Jesucristo. ¿Ya? Jesús es mucho más que una religión, Jesús es mucho más que algo que se transmite en generación. ¿Ya? Jesús es la verdad, es la vida. Y cuando nace en el corazón realmente revoluciona todo. Cambia toda nuestra manera de pensar, cambia toda nuestra manera de vivir y nos da un propósito, nos da una causa profunda. Y esa causa la encontró Pablo y dedicó básicamente toda su vida a entregarse por esta causa, a entregarse por esta gran revolución. ¿Y a quién se la escribió? A los filipenses. Filipenses fue una ciudad que estaba en la zona de Grecia. Entonces cuando Pablo viajó a Grecia, la primera ciudad por la que pasó fue por Filipos, donde vivían los filipenses. Acá hay algunos restos arqueológicos de esta ciudad, ya que se pueden visitar. Hoy día se hace turismo en ese lugar, porque fue un enclave importante de los romanos. ¿Ya? Particularmente en esta ciudad vivían muchos soldados retirados. Entonces era una ciudad como bien patriótica en términos de lo que era el Imperio Romano en esa época. Y dentro de esta ciudad llegó Pablo, llegaban otras personas, predicaban el Evangelio y nació una comunidad cristiana. Una comunidad bastante ferviente, de una otra forma, que le tocó predicar el Evangelio en una ciudad muy nacionalista. Por lo tanto, tuvieron problemas. Hubo persecución. ¿Ya? Ellos estuvieron viviendo la fe, creció una iglesia allí en un contexto de una gran ciudad. ¿Sí? Ustedes saben que la cultura griega influenció mucho a Occidente, a todo lo que somos hoy día. La ciencia, la literatura, la filosofía, todo viene de allí. ¿Ya? Bueno, no todo, pero mucho viene de allí. Y el cristianismo estaba allí sembrando las primeras semillas de vida, ¿sí? Dentro de ese gran imperio. Y esta carta se la escribe Pablo. ¿Ya? Pablo fue este misionero que fue y predicó, plantó esta iglesia y después de muchos años estuvo en prisión, ¿ya? A causa de la predicación también. Eran tiempos hostiles. Como se dice, no se puede vivir buscando la paz en un mundo injusto sin padecer persecución. ¿Sí? No se puede vivir siendo un pacificador, ¿ya? Predicando la paz de Dios en un mundo que hay injusticia sin tener consecuencias. Jesucristo cuando enseñó bienaventurados los pacificadores, después dice bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia. Y eso fue lo que le pasó a Pablo. Ya estaba preso a causa de la predicación del Evangelio. ¿Qué les dice Pablo? Les dice alégrense. Alégrense, no se inquieten, presenten tus peticiones a Dios y denle gracias. Si entendemos un poco el contexto en el que esto fue escrito, la vida del que lo escribió, a quien estaba dirigido, empieza a tomar un poco más de sentido, ¿no? Que no es un mensaje positivo, no son palabras del libro de autoayuda, ¿ya? Es otra cosa lo que quiere transmitir acá Pablo. Y esto tiene que ver mucho, ya de aquí podemos aprender mucho sobre lo que es la salud mental, ¿ya? Que son 3 ideas, ¿ya? No los vamos a desarrollar como a puntos largos, son 3 ideas bien concretas. Pablo, para poner un poquito más en contexto nomás, vivió angustias, vivió sufrimientos. Por ahí en Filipenses 1:17 dice Pablo que hay quienes predican a Cristo por ambición, creyendo que van a aumentar las angustias que sufre en prisión. Podemos ver, ¿ya?, que Pablo estaba pasando angustias. Es decir, él estaba agradecido, pero no estaba happy. Ya estaba pasando angustias. Y habían circunstancias de rencilla entre personas, que había gente que, digamos, como se puede decir hoy día, así simplificando, le tenía mala y hacía cosas para que se sintiera peor. ¿Ya? Estaba pasándola mal y había gente que buscaba su mal, por decirlo así. Pablo vivió tristezas por diversas circunstancias que no las conocemos, porque no se detallan en la carta. Estaba triste, estaba viviendo muchas tristezas. Y también Pablo estaba viviendo sufrimientos. ¿Sí? Dice Filipenses 3:18. Como les he dicho a menudo, y ahora repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Él estaba compartiendo el Evangelio
y dentro de la iglesia había crecido gente, ¿ya?, que se hacía llamar cristiana, pero en sus actos era todo lo contrario. Como también pasa hoy, ¿no? Con todas las religiones pasa. Gente que se hace llamar cristiana, pero sus hechos demuestran absolutamente todo lo contrario. Y esto le generaba hasta lágrimas. Imagínense cómo estaba Pablo. O sea, era una tristeza tan fuerte que lloraba por eso. Es decir, Pablo estaba viviendo angustias, tristezas y sufrimientos. ¿Qué dice en ese contexto? Dice, alégrense. Todas estas situaciones que describí, él las vivió y Dios le enseñó algo. ¿Qué le enseñó? A alegrarse, a no inquietarse por todas las circunstancias que pasan, que nos preocupan, sino presentar las peticiones a Dios y darle gracias. 3 cosas, como les dije, que aprendemos de Pablo sobre dar gracias. La primera, recordar y alegrarse. Fíjense como parte de la carta, dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, a todos los hermanos que están en Filipos, se está presentando la carta. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Está recordando, o sea, él está en otro lado, se acuerda de los hermanos y le da gracias a Dios. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro, ¿cómo ora? Con alegría, porque han participado del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes son mi alegría. ¿Qué aprendemos de esto? Que Pablo, cuando estaba sufriendo, cuando lo estaba pasando mal, tuvo un motivo para alegrarse. Y la alegría genera cosas buenas, ya digamos biológicamente, podemos decirlo de esa forma. ¿Y qué era lo que le hacía alegrarse? Acordarse de los hermanos, ¿sí? Un recuerdo que le traía alegría cuando estaba pasando momentos de sufrimiento. No sé cómo será la experiencia de ustedes, ya ahí cada quien sabe, pero a veces la vida es tan acelerada que no tenemos tiempos para parar y para reflexionar. Las personas que amamos, ¿sí?, las personas que fueron significativas para nosotros, ¿sí?, pensar en ello, pensar en las vidas de estas personas. Pueden ser familiares, pueden ser amigos, ya pueden ser hermanos en la fe, y alegrarse por eso, ¿sí? Alegrarse porque esta persona estuvo allí, alegrarse por el sentimiento que tengo por tal persona, ¿ya? Y ayer, disculpe que sea autorreferente, pero le estoy transmitiendo mi experiencia, ¿ya? Cuando estaba armando un mensaje, me llegó una llamada por WhatsApp que decía un número que no sabía quién es, la contesté, y era un amigo de México, que nosotros lo conocimos predicando en las calles, y me decía que estaba súper agradecido por todo lo que hemos vivido, y me empecé a acordar todas las cosas que vivimos con él, y me llenó un corazón como de alegría, tan grande, tan profunda, ¿sí? Y es como una inyección de cosas positivas de una otra forma al alma. Un tiempo para recordar, es un tiempo para pensar en todas aquellas cosas buenas, aquellas relaciones, ya pensemos entre nosotros, ¿ya? Las personas que han estado al lado de nosotros cuando la hemos pasado mal, las personas que han estado al lado de nosotros cuando la hemos pasado bien, todo lo que nos hemos reído, ¿ya? Todo lo que nos hemos peleado, todo lo que hemos disfrutado, ¿sí? Pensar en eso, alegrarnos y darle gracias a Dios por ello. Darle gracias a Dios por la comunidad que uno tiene, ¿sí? Darle gracias a Dios por los familiares, por los cercanos, etc. Eso trae como consecuencia alegrarse. Una alegría que cuando uno la está pasando mal, como la estaba pasando Pablo, esto lo llenaba de algo, ¿sí? Que lo mantenía vivo y lo mantenía viviendo una vida no sumergida en todas sus circunstancias difíciles, sino lo mantenía en una esperanza en Cristo. ¿Se entiende? Entonces, número 1, recordar y alegrarse. Una segunda cosa que aprendemos de Pablo durante este pasaje tiene que ver con la alegría durante el sufrimiento. Jesús sufrió para que nosotros no sufriéramos de una otra forma. Él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Pero a veces la vida implica sufrir. La vida tiene momentos buenos,
La vida tiene momentos malos, ¿sí? Y algo que aprendemos de Pablo es cómo enfrentaba esos momentos malos. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, o sea, que estoy preso, ya, ha contribuido al avance del Evangelio, que era su corazón, era lo que más le importaba a él, lo que giraba su mente, su idea, su fuerza, su energía, era que estas buenas noticias de Jesús se expandieran. Ese era el motor de su vida. ¿Sí? Y dice que el estar preso ha hecho que eso avance más. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, porque él estaba preso en palacios. ¿Ya? De hecho, aquí la foto está ante un rey, el rey Agripa. Se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Es decir, él estaba preso. ¿Sí? Podría haber dicho, chuta, qué mala, me apresaron, ¿no? Qué mala. Y sí, pues lo sufrió, estaba sufriendo. Pero él alcanzó a ver que dentro de ese mal estaba pasando algo. Se estaba extendiendo el Evangelio. Y estaba habiendo oportunidad de que se predicara a gente que por otro medio no se iba a llegar allí. De otro medio no se iba a predicar. ¿Sí? Y aquí me viene a la mente hermanos de acá que a veces cuentan testimonio, ¿no? Que han estado hospitalizados y terminan compartiendo con las personas que están en las camas de al lado. ¿Sí? Es como algo así. Como algo así. A veces pasan cosas que nos generan sufrimiento, pero eso nos permite identificarnos con el sufrimiento de otros. ¿Sí? Nos permite entender desde los zapatos lo que están viviendo otras personas. ¿Sí? Y nos permite anunciar el Evangelio. Otra cosa que vio Pablo también, Filipenses 1:14, dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Nuevamente, ¿qué movía el corazón de Pablo? Era un loco por la palabra de Dios. ¿Sí? Y eran tiempos hostiles para el cristianismo. Entonces, como él estaba preso por la causa de Cristo, los demás se envalentonaron, ¿ya? Y empezaron a predicar. Entonces él también vio esto. O sea, en este sufrimiento vio que estaban pasando cosas. Vio que entre medio de estas situaciones difíciles, habían cosas que estaban pasando que eran muy significativas. Él estaba agarrado en todo lo bueno que estaba pasando en medio de esta situación de sufrimiento para él. Dice que algunos predican a Cristo creyendo que aumentarán las angustias que sufro en prisión. ¿Sí? O sea, había gente que le tenía mala. Ya había ahí como problemas, como alguno de nosotros puede tener, ya sea en su trabajo, en sus quehaceres, etc. ¿Cómo lo enfrenta él? ¿Qué importa? Así lo dice. Al fin y al cabo, sea como sea, se predica a Cristo y eso es lo que a mí me llena. Por eso me voy a alegrar y me voy a seguir alegrando. ¿Sí? ¿Se entiende que es como una actitud a enfrentar una situación negativa? ¿Sí? Es una actitud poderosa que tenemos los cristianos, que entendemos, ¿ya? Que a veces pasamos por cosas, situaciones que sufrimos, ya sea por nuestros errores, ya sea por errores de terceros, ya sea por causa de Cristo, por las circunstancias, pero sabemos que Dios es soberano y sabemos que todas las situaciones, aunque sean muy oscuras, Dios puede cumplir un propósito. Y número 3, ya, compartir la alegría. Pablo estaba en riesgo de muerte, ya, estaban apresándolo, lo podían juzgar y lo podían matar. De hecho, años después fue lo que ocurrió. ¿Sí? Él decía lo siguiente en esta carta: aunque mi vida se acabara, me alegro, porque sé que Dios es bueno, porque sé que Dios es fiel, porque sé que independientemente de lo que pase y las cosas que no entiendo, Dios tiene el control y su bondad es mucho mayor y sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos y sus caminos son mucho más altos que mis caminos, etc. Pero no solo se alegraba, comparto con todos ustedes mi alegría. ¿Sí? Él en medio del sufrimiento estaba alegre y quería que los demás se alegraran. Así también ustedes alégrense. Dice por ahí, insisto, alégrense y compartan su alegría conmigo. ¿Sí? La alegría es contagiosa. No sé si les ha pasado a veces que alguien se ríe como medio chistoso y todos empiezan a reírse y empieza como una masa de risas. ¿Sí? La alegría es algo contagioso y la alegría es algo que hace muy bien.
Y esa alegría que uno enfrenta en los tiempos buenos y en los tiempos malos, compartirlas con los demás. ¿Sí? Porque a veces hay momentos donde necesitamos recibir la alegría de los demás. Y hay momentos donde tenemos que entregar nuestra alegría a otros. Es algo comunitario, digamos. No es algo individual, tú alégrate. ¿Sí? Sino es compartamos la alegría. Seamos una comunidad agradecida. Y el agradecimiento produce alegría. Y esto también tiene que ver con compartir la alegría del Evangelio, yo lo veo. ¿Sí? Las buenas noticias que Jesús nos ha dado, poder compartirlas con otros. Porque es súper fome, ¿ya? Estar pasándola mal y no tener una respuesta. Yo creo que muchos de aquí lo hemos vivido. ¿Sí? Pero pasarla mal y saber que en Dios hay respuesta es súper esperanzador. Entonces tenemos este llamado, tenemos esta misión de poder compartir esta alegría, esta buena noticia con otros. Solo para terminar el pasaje. ¿Qué pasa cuando damos gracias? ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando somos agradecidos? Su paz cuidará sus corazones y sus pensamientos en Jesucristo. Aquí está hablando de esa paz que este mundo no puede dar, de esa paz que dijo Jesús, mi paz os doy, no como la da este mundo. ¿Sí? Una paz que tiene que ver del alma, un descanso de la vida completa, de la vida entera, en todas las relaciones. ¿Sí? Esa paz de Dios, ¿qué va a hacer? Va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. En el amor a uno mismo hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos el cómo pensamos, ¿ya? Y hay que cuidar las motivaciones también del corazón. Entonces acá nos está dando una herramienta bien concreta. Oremos, dejemos nuestras peticiones a Dios, démosle gracias, seamos agradecidos, ¿sí? Por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos hablado. Y alegrémonos. En esa actitud, el Señor va a cuidar nuestros corazones y va a cuidar nuestros pensamientos. ¿Sí? Y como resumen nomás, poder alegrarnos en recordar. ¿Sí? Segundo, que si alguno de ustedes está pasando un tiempo difícil, ya hay esperanza, y en general tenemos que tener esa actitud, ya de más que sumergirnos por las circunstancias, poder ver que Jesús está en la barca con nosotros. Y ser una comunidad que comparte alegría. ¿Ya? Ser una comunidad que sonríe, ser una comunidad que hace sonreír al que no la está pasando bien, ¿sí? Etcétera. Jesús, gracias por este día, gracias por este fin de año, Dios, gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de terminar este año. Permite que venga a nuestra mente, a nuestros pensamientos, todos los tiempos, Dios, los tiempos buenos, los tiempos malos, Dios, y queremos entregarnos a ti, Señor. Quiero orar particularmente por todas aquellas o aquellos que no la han pasado bien, Señor, que han tenido un año gris, que han tenido quizás situaciones o están viviendo circunstancias difíciles, Señor. Sabemos que tu paz, que supera todo entendimiento, Señor, nos puede guardar, pero tú quieres, Dios, que te presentemos nuestras peticiones a ti, Señor. Así que quiero pedirte por todas ellas, todos ellos, Señor, que ellos puedan orar a ti, Señor, que puedan confiar en ti, que puedan entregarte sus cargas, Señor, que puedan entregar todo eso en tus manos, Señor. Tú no eres un Dios distante, sino que tú quieres que nos relacionemos contigo. Tú quieres que te podamos pedir, Señor, todo lo que necesitamos, presentar todas nuestras peticiones delante tuyo y también ser agradecidos, Señor. Ayúdanos, Dios, a no vivir una vida acelerada, una vida de que viene una cosa y viene lo siguiente, sino tener tiempos de reposo, tener tiempos de meditar todo lo que tú haces en nosotros y tener tiempos de agradecerte, Señor. Agradecerte en todo tiempo, agradecerte por lo bueno, agradecerte por lo malo, agradecerte, Señor, por las personas, Dios, que han estado cerca, Dios, por las personas que han sido significativas en nuestras vidas, Señor, agradecerte por ellos, Señor, por todos aquellos, Dios, que han sido especiales para nosotros, agradecerte, Dios, agradecerte también, Dios, en los momentos malos, Dios, agradecerte por todo lo que tú haces y nosotros no vemos, Señor, y también poder compartir esta alegría
con otros, Señor, compartirla entre nosotros como comunidad, Dios, y compartir esta alegría que nos da tus buenas noticias con este mundo tan necesitado, Jesús. Dios, te damos gracias, te adoramos y entregamos nuestros corazones en este día. En el nombre de Jesús. Amén.